Buenas tardes. Vamos a empezar con puntualidad casi british, en este caso puntualidad malagueña, esta segunda fase o segunda parte o segunda jornada del segundo simposio Dimensiones de lo Femenino, que como todos ustedes saben es un acto que ha sido organizado con todo el mimo y todo el esmero que les caracteriza por ese vicerrectorado que tiene un acrónimo que realmente lo merece, siempre lo digo, pero a veces los acrónimos hacen justicia, en otras ocasiones son auténticos mentirosos, en su caso no. Y este vicerrectorado se llama Vidas porque es vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social. En esta segunda jornada vamos a tener el placer de contar con 3 participantes que yo creo que son referentes en cada una de las materias que nos van a hablar. Por razones de compatibilidad con sus diferentes obligaciones, hay 2 de ellas que no están presencialmente. Sí tenemos aquí a la tercera. Les anticipo ya que vamos a realizar un pequeño cambio en el orden de intervención, un poco pensando en cómo podía tener más lógica a la hora de desarrollar las diferentes presentaciones y también por esas obligaciones. La primera en intervenir va a ser Mara Viveros Vigoya, la tienen ustedes ahí en la pantalla, que ella es doctora en Antropología por el IES de París, es profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Antropología y también participa muy activamente en la Escuela de Estudios de Género, tan activamente que ha llegado a ser directora de esa escuela y yo creo también alma mater de la misma. También es miembro de la School of Science del Instituto for Advanced Study de Princeton y presidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanas. Entre sus áreas de interés o de investigación más relevantes, y en la actualidad pues ha trabajado intensamente en las clases medias negras en Colombia, las ideologías y las prácticas antirracistas y también dentro de ese tema que es el que va a actuar como hilo conductor de toda la tarde en las intersecciones entre clase, género, sexualidad y raza, en particular dentro del ámbito latinoamericano. Es autora del Oxímoron de las clases medias negras, Movilidad social e interseccionalidad y de otros muchos artículos que hacen que sea para nosotros un placer tener la posibilidad de compartir con ella esta ponencia, esta intervención. Mara, como sabes, tienes 20-25 minutos con la idea de que vamos a hacer las 3 intervenciones seguidas y luego pues esperemos que haya un coloquio entre las 3 participantes y también los que se encuentran aquí presencial e incluso los que estén participando a través del streaming. Así que muchísimas gracias por estar aquí y tuya la palabra, Mara. Bueno, pues muchísimas gracias también por esta calurosa acogida. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes y participar de este diálogo interregional. Realmente quiero también dar el agradecimiento a todo el equipo organizador de la conferencia por el esmero con que lo han hecho. Por supuesto, en particular con el doctor Rafael Durán Muñoz, el vicerrector adjunto de Políticas de Equidad, y de todas las personas que también están detrás de cámara y hacen posible este encuentro. Yo preparé una presentación, entonces voy a compartir pantalla también para hacer un buen uso del tiempo. Entonces, aquí vamos a ver mi pantalla, creo que ya la pueden ver, ¿verdad? Sí. Entonces, en este ámbito, perdón, aquí no puedo, excusan, técnicamente no sé por qué, ahora sí. Yo titulé mi presentación Interseccionalidad y colonialidad del poder y me presento efectivamente como miembro de la Universidad Nacional de Colombia y de la Escuela de Estudios de Género. Lo que voy a hacer en esta ponencia es a plantear una reflexión sobre ese recorrido en doble vía que ha seguido la interseccionalidad, como una perspectiva a la vez teórica, metodológica, pero también política e incluso ética. Desde el momento que se acuñó el término en 1991 por la jurista afroestadounidense Kimberlé Crenshaw, pasando por la popularización académica del término que adquirió justo después
de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, que se celebró en Sudáfrica en 2001, hasta llegar a lo que ha sucedido y se ha intensificado en los últimos 10 años, en que el feminismo como movimiento político se ha masificado y también ha resignificado el concepto de margen. Voy a hacer rápidamente un paneo por las genealogías del pensamiento interseccional, señalando que esta expresión, interseccionalidad, se ha convertido realmente en la forma de designar esa perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder. Este enfoque no es novedoso dentro del feminismo y de hecho existe actualmente un acuerdo para señalar, uno, que las teorías feministas habían abordado el problema antes de darle un nombre, y dos, que el problema de las exclusiones creadas por la utilización de marcos teóricos que ignoran la implicación de las relaciones de poder circulaba desde hacía mucho tiempo en contextos históricos y geopolíticos diversos. Y este desconocimiento fue impugnado por las mujeres negras en Estados Unidos a través de organizaciones que lucharon por la abolición de la esclavitud, por el derecho al voto para la gente negra y contra el linchamiento de los varones negros y la segregación racial. Y en el último cuarto del siglo XX surgieron propuestas como por ejemplo la colectiva del río Combahee, un texto que se publicó en 1977, uno de los grupos más activos del feminismo negro de los años 70, autor de una extraordinaria formulación de una problemática en torno a la interseccionalidad en esa declaración feminista negra, que es el nombre de este documento. Y en este escrito, estas mujeres definieron su accionar político en torno a un compromiso activo de lucha contra la opresión racial, sexual, heterosexual y de clase. Y también al desarrollo de un análisis y de una práctica integrados basados en el hecho de que los principales sistemas de opresión estaban entrelazados. Esta noción de sistemas de opresión entrelazados es lo que prefigura claramente lo que llamamos hoy interseccionalidad. El Black Feminism, federado en torno a este tipo de propuestas, renovó a través de autoras como Angela Davis, como Audre Lorde, como Bell Hooks, recientemente fallecida, como Michelle Wallace, June Jordan, entre las más conocidas, el significado de la unidad del feminismo, convirtiendo las diferencias entre mujeres en potencia y en enriquecimiento de sus proyectos y luchas comunes. Y al tiempo que esto sucedía al norte del río Bravo, diversas activistas e intelectuales, en este caso en Brasil, como Teresa Santos, Lélia González, María Beatriz do Nascimento, Luisa Bairros, Jurema Werneck, Sueli Carneiro, entre otras, promovieron la teoría de la tríada de opresiones raza, clase, género, que el discurso feminista dominante de la época había pretendido ignorar, como tema del debate al interior, por ejemplo, del Partido Comunista Brasileño. Yo me voy a detener brevemente en las propuestas que hicieron dos de ellas en los años 80. Por una parte, la socióloga y activista afrobrasileña Lélia González, y también en la filósofa y educadora Sueli Carneiro. Lo hago ¿por qué? Por considerar que su pensamiento es pertinente y tiene vigencia, y porque pocas veces se ha incluido en la genealogía del pensamiento y la praxis interseccional. González, por ejemplo, reflexionó sobre la importancia de reconocer y de vincular luchas contra el clasismo, el sexismo y el racismo, e identificó la necesidad de producir conocimientos localizados que enfrentaran lo que después teorizó el sociólogo peruano Aníbal Quijano como la colonialidad del poder. Igualmente, criticó el relato fundacional de las sociedades latinoamericanas que habían priorizado la latinidad, es decir, el vínculo con Europa, silenciando la importancia de la existencia histórica
y de la agencia política pasada, actual y futura de los pueblos negros e indígenas. Lelia González nombró el territorio en el que vivimos como Améfrica Ladina, dando cuenta de que esta América siempre había sido más amerindia y africana que latina, y creó el concepto político-cultural de americanidad como un contrapunto al discurso hegemónico estadounidense sobre la identidad negra en las Américas. Por su parte, Sueli Carneiro fue una de las primeras en plantear que si el feminismo quería emancipar a todas las mujeres, incluyendo la experiencia de las mujeres negras, debía enfrentarse a todas las formas de opresión, y no solo a las que estaban basadas en el género, como un eje de opresión que podía entenderse aislado. Su trabajo develó el espejismo de un mundo troquelado por un universalismo abstracto y una organización social jerárquica y binaria de género y raza asentada en la violencia sexual colonial. Igualmente, Sueli Carneiro enriqueció y potenció la escena y la agenda política feminista con banderas de luchas antirracistas. Carneiro fue la primera en proponer el uso del término afrodescendiente como una palabra con una connotación reivindicativa social, cultural y política para generar cohesión y además identidad política común. Y su propuesta fue aceptada por la mayoría de la Academia Regional y fue definitivamente incorporada a partir de la conferencia de Durban, que cité al inicio, en la terminología de la ONU en 2001. La descripción de sus aportes de estas dos mujeres, que además simplemente son la punta del iceberg de todo movimiento, nos permite afirmar que aunque no es nueva esta reflexión, lo que sí es novedoso en relación con la interseccionalidad es la forma en que ha circulado en los últimos tiempos, en distintos contextos, no solamente académicos, sino también organizativos, en las ONGs y políticos, como uno de los enfoques clave de la discusión y de la lucha contemporánea en torno a lo que llamamos diferencia, diversidad y pluralidad, con múltiples efectos como lo voy a mostrar a continuación. Y aquí voy a hablar un poco de ese camino de la interseccionalidad que nace, como mostré antes, en un contexto militante, pero que llega a ocupar justamente el centro del foco. Bueno, ya sabemos que ese concepto fue acuñado por la jurista estadounidense Kimberly Crenshaw en 1989 en el marco de una discusión de un caso concreto legal de la compañía estadounidense General Motors. Desde entonces, Crenshaw aclaró que su aplicación de la interseccionalidad siempre había buscado ser contextual y que era un concepto de uso práctico para analizar omisiones jurídicas y desigualdades concretas. La interseccionalidad, escribió ella, designa las diversas formas en que la raza y el género interactúan para dar forma a las múltiples dimensiones de las experiencias laborales de las mujeres negras. Bueno, pero digamos, aunque ella siempre aclaró que su aplicación de la interseccionalidad era práctica y que su pretensión nunca había sido crear una teoría de la opresión en términos generales, sino un concepto de uso práctico, una década después de haber acuñado el término, participó en la preparación de esta conferencia mundial que ya he citado, y había un comité preparatorio en Ginebra en el año 2000 de esa conferencia. A partir de ese momento, la perspectiva interseccional, ya sea bajo el nombre de interseccionalidad o de otros términos equivalentes, se comenzó a imponer y a expandir, pero de forma global. Y durante esta conferencia mundial, más de 10.000 delegados adoptaron el término en el acápite de género del documento que fue suscrito por el Foro de Organizaciones No Gubernamentales de esta primera conferencia. Y después de esa conferencia mundial, el trabajo desarrollado por Crenshaw comenzó a ser utilizado en otros ámbitos. Por ejemplo, para la elaboración de la cláusula de igualdad de Constitución de Sudáfrica, que marcó un punto de inflexión
en la institucionalización del concepto en el campo diplomático y además, a partir de ese momento también obtiene mucha notoriedad académica. De ese modo, el concepto de interseccionalidad, que nació de un contexto marginal y además contestatario, se fue convirtiendo en una acepción amplia y utilizada en distintos espacios. Y en particular vale la pena señalar el uso que las Naciones Unidas ha hecho de este enfoque para referirse a los derechos de las mujeres como derechos humanos y a la diversidad de las mujeres en contextos geográficos, sociales y culturales que son muy heterogéneos, como es el caso de América Latina y el Caribe. No obstante, también es importante resaltar que con la interseccionalidad ha sucedido lo mismo que pasó con el enfoque de género durante los años 90. Esta década de las grandes conferencias internacionales del siglo XX, como la Conferencia Mundial de Población del Cairo en el 94, como la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing en el 95. Y trajo un innegable reconocimiento también de ese concepto en el mundo universitario y además un gran compromiso de parte de los organismos internacionales con la lucha contra las discriminaciones múltiples. Sin embargo, paradójicamente, esta institucionalización del concepto se ha traducido en un vaciamiento, en una neutralización de la categoría y además en un uso retórico de ella, como una referencia académica estándar, descontextualizada y separada de su impronta política original. Y si al decir interseccionalidad, el discurso feminista queda intacto, si el argumento, el análisis y el enfoque interseccional consisten únicamente en aplicar desde arriba, desde los organismos internacionales, las verdades feministas a la comprensión del mundo de las mujeres de abajo, imaginando que allí, en ese abajo, todas las desigualdades se recrudecen desde una lógica sumatoria, estamos comprendiendo muy mal el aporte fundamental de la interseccionalidad. Lo que hace esta perspectiva es orientarnos hacia una nueva forma de interpretar, que está abandonando ese punto de vista feminista que estaba centrado únicamente en el género por uno más comprensivo. Y el desatino de los principales sistemas críticos de interpretación del orden social, llámese marxismo, feminismo, teoría crítica de la raza, consiste en que cada uno ha pretendido ofrecer una interpretación del mundo social a partir de lo que asume como el eje de desigualdad primordial del cual se derivan los demás. Igualmente, supone que cada eje es autónomo, ignorando que para configurar la desigualdad, la interrelación es necesaria y constitutiva. La interseccionalidad no es ni el problema ni la solución de las desigualdades sociales, es solo una perspectiva que las pone en evidencia de un marco interpretativo que rompe con las jerarquías y competencias entre ejes de desigualdades y que además invita al establecimiento de alianzas políticas. Felizmente, en los últimos años, algunos aspectos del carácter viajero que ha tenido esta noción de interseccionalidad ha traído una cierta repolitización del concepto, como vamos a ver en este último apartado, que he titulado De vuelta al margen, descolonizar la interseccionalidad. La interseccionalidad, como suele ocurrir con las teorías viajeras, ha adquirido nuevos significados y en cierto modo se ha reinventado, pero lo ha hecho por fuera del perímetro de las universidades, en la calle y en las luchas de los movimientos sociales, también en las redes sociales. Por ejemplo, en Argentina y Brasil, la noción de interseccionalidad se ha utilizado para articular y conectar distintos movimientos de mujeres, indígenas y negras, de comunidades rurales y metropolitanas, de minorías sexuales que viven en barrios marginales sin perder nunca de vista su especificidad. En América Latina, esa región caracterizada por esta heterogeneidad multidimensional y además marcada por largos procesos históricos como la colonización, que han generado situaciones de exclusión, el pensamiento y el accionar interseccional
ha entrado en relación también con la teoría decolonial. ¿Qué quiere decir esto? Decolonial o descolonial, ¿no? Hay diferentes maneras de escribirla. Esto quiere decir que no se ha limitado a constatar y a considerar la multiplicidad y complejidad de las discriminaciones que caracterizan la experiencia de las mujeres latinoamericanas, sino que por el contrario ha buscado entender las raíces históricas de esas discriminaciones y combatir lo que han producido. Esta apropiación y estos usos de la interseccionalidad han impulsado una repolitización de la noción desde lo que está en juego, y voy a citar aquí a Angela Davis, ella dice, no se trata tanto de la interseccionalidad de las identidades, sino de la interseccionalidad de las luchas. Algunos trabajos, como el de la socióloga brasilera Flavia Ríos, apuntan a señalar el surgimiento de una nueva generación de activismo feminista, portador de un nuevo lenguaje contestatario, que expresa articulaciones entre feminismo y antirracismo en la esfera pública, con miras a problematizar múltiples formas de opresión social. El término se ha convertido en una categoría de identidad política colectiva, especialmente entre las feministas más jóvenes que cuestionan los límites que tenía el activismo político feminista tradicional y en general el de todos los movimientos sociales. Desde este punto de vista, la interseccionalidad se ha convertido en una categoría de uso nativo que marca el lenguaje contemporáneo de las movilizaciones políticas, las formas de nombrar y los valores que guían las acciones colectivas de quienes hacen política en las calles y en las redes sociales. Así, el término ha dejado de ser un sustantivo para adjetivar un nuevo tipo de pertenencia feminista y, sobre todo, una manera distinta de concebir el propio feminismo. Se trata, por lo tanto, de una reinvención del pensamiento y la práctica feminista sobre nuevas bases valorativas. Y estas luchas transversales están forjando nuevos espacios de convergencia y propiciando nuevas formas de solidaridad, donde la interseccionalidad se ha convertido en una suerte de método para multiplicar los encuentros y además para contrarrestar cualquier esencialismo identitario. La reinvención de la interseccionalidad como una interseccionalidad de las luchas en los términos de Angela Davis parece prefigurar una nueva política de solidaridad, una que ya no esté basada en suposiciones imprecisas de sororidad o en imágenes de completa identificación de unas mujeres con otras, sino sobre todo en la posibilidad de compartir objetivos políticos y éticos. Una que permita construir comunidades imaginarias, ya no tanto en torno al sexo o al color de la piel como características inherentes o naturales, sino sobre todo a formas de pensar acerca de la raza, de la clase, del género y de las desigualdades sociales. Esta vuelta al margen del pensamiento y de la acción política interseccional es, y aquí voy a parafrasear a Bell Hooks, escoger el margen como espacio de apertura radical. La autora establece una clara distinción entre la marginalidad impuesta por las estructuras opresivas y la marginalidad elegida como un lugar de resistencia, como un lugar de apertura radical y posibilidad. Este lugar de resistencia es una respuesta crítica a la dominación y además es un espacio forjado a través de la lucha. Sabemos, como dice Bell Hooks, que la lucha es lo difícil, el desafío y lo áspero, pero también sabemos que la lucha es lo que complace, lo que deleita, lo que satisface el deseo. Con Bell Hooks podemos imaginar el espacio de las luchas interseccionales como un ámbito creativo radical que afirma, que sostiene nuestra subjetividad y que nos otorga un nuevo lugar desde el cual podemos articular un nuevo sentido del mundo. Muchas gracias. Mara, muchísimas gracias por haberte atenido al tiempo y sobre todo porque creo que has podido trasladar con muchísima claridad
la vigencia que tiene el concepto de interseccionalidad. Nos has hecho viajar con él, como bien has dicho, desde sus orígenes, desde el margen a luego situarse en el centro, cómo se ha institucionalizado, cómo se ha reinventado y cómo sigue siendo un concepto absolutamente vivo desde el punto de vista de la acción política. Así que ya creo que tenemos sentadas perfectamente las bases teóricas para que nos dé paso a la intervención de la segunda de las participantes en esta tarde de hoy. La tienen ustedes ahí en la pantalla ya. Hemos dicho que hemos cambiado el orden, así que voy a presentarles muy brevemente. Como entenderán, todas las presentaciones de alguna manera sintetizan prácticamente en 4 líneas todo el currículum, toda la trayectoria de las 3 participantes. En el caso de Sara Jiménez, las 2 con G y no con J. Ella es desde 2021 presidenta de la Fundación del Secretariado Gitano. También es conocida por su activismo, estudió Derecho en Zaragoza y luego ha ido completando también estudios de posgrado en Derechos Humanos en la Universidad del País Vasco. También tiene experiencia sobre el terreno en dirección y gestión de ONG y aparte ha completado su formación con estudios en menores, extranjería, derecho penal, etcétera. En esta presidencia de la Fundación del Secretariado Gitano, primero asumió la dirección del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación, donde se ha caracterizado por su tutelaje, por el acompañamiento jurídico en la defensa de casos de discriminación ante los tribunales. Para todos los internacionalistas, el caso de la nena es paradigmático ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ella conoce muy bien, y también en otros supuestos, no solamente ante tribunales internacionales, sino también en tribunales nacionales. Desde el año 2018 es miembro nada más y nada menos que en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia y es la primera vez que ella, abogada, mujer de etnia gitana, que es el ejemplo de la interseccionalidad en primera persona, representa a España en este comité. Es asimismo autora de diferentes publicaciones que yo no les voy a relatar para no aburrirles, porque creo que lo importante es cederle directamente la palabra a ella. También muchas gracias, Sara, por el esfuerzo de estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Y lo primero es dar las gracias a la Universidad de Málaga por la invitación. Para mí es un placer participar y además agradeceros la adaptación de agenda a mis cuestiones de trabajo, que sé que habéis hecho un enorme esfuerzo y siento no estar allí. Me gustaría iniciar, creo que estamos hablando de interseccionalidad, la ponente anterior ha marcado perfectamente cuál es el origen del concepto y en el análisis más teórico, y creo que es importante dentro de lo que es el aterrizaje práctico, que creo que es lo que voy a abordar a lo largo de mi intervención, concreta, ¿no? Cuando antes hemos dicho que confluyen en una misma persona, digamos, como distintos aspectos, ¿no? Que te hacen como mucho más vulnerable en tu camino hacia la igualdad. Uno de ellos lo ejemplificamos las mujeres gitanas, ¿no? Entonces, para poder hablar de cuál es la cuestión, digamos, o el contexto al que nos enfrentamos con esa doble condición, en un principio es importante tener un poco el marco de quiénes somos los gitanos. Intento hacerlo porque considero que en muchas ocasiones, como somos un pueblo muy desconocido, tiene una causa directa en las propias situaciones de discriminación. Un pueblo que viene a España en el año 1425, según tenemos datos, digamos, documentales. El rey Alfonso V lo que hizo es autorizar a una familia gitana de Juan de Egipto el Menor a que recorriese el reino de Aragón y data hay un salvoconducto donde nos certifica la entrada de esta familia gitana en el reino de Aragón. Lo que sucede, y a lo largo de la historia, porque creo que solo puedo daros unas pinceladas, desde esa entrada con todo el reinado de los Reyes Católicos y hasta el propio reglamento de la Guardia Civil, quiero que se sea muy consciente que a lo que se sometió al pueblo gitano es a una serie de normas, de leyes, de pragmáticas antigitanas donde se nos prohibía manifestar nuestras señas de identidad. Y esta es una de las razones por las cuales los gitanos españoles, a diferencia de muchos europeos,
no hablamos el romanó. Es una de las cuestiones a retomar, pero la razón era que si vestías con tu indumentaria, practicabas tus oficios y vivías tu identidad y tu lengua, pues eran uno de los motivos de apresarte y de encarcelarte, ¿no? Hubo un hecho muy lamentable que se llamó la Gran Redada en 1499, en el que muchísimos gitanos fueron llevados a galeras. Os pongo en este contexto porque es hasta el reglamento de la Guardia Civil en el año 77 donde se establecía legalmente vigilar escrupulosamente a los gitanos. Damos un salto, digamos, constitucional con la Constitución del 78 en ese reconocimiento de igualdad, pero este es un poco una referencia o unas pinceladas históricas que estoy a disposición de cualquiera de ustedes si necesitan información a proporcionarles. Entonces ahí damos un salto en lo que supone el reconocimiento de la igualdad y el que acabe, digamos, la persecución antigitana que habíamos vivido durante muchos años. La situación actual del pueblo gitano, y ahí un poco entrando en cuál es la situación de las mujeres gitanas, el pueblo gitano somos aproximadamente 1 millón de personas, en España distribuidos o con gran presencia en Andalucía, en Barcelona y en Madrid. Y tenemos unos rasgos de identidad, ¿no? Una identidad que viene marcada por el respeto a los ancianos, por un concepto amplio de la unidad familiar, por desarrollar determinadas celebraciones de forma muy propia, un sentimiento de reconocimiento entre nosotros, y también tenemos unas cuestiones ligadas a nuestros símbolos, ¿no? Está la bandera gitana, tenemos un himno gitano y luego tenemos la lengua, que aquí en España lo que nos sucede es lo que anteriormente os he comentado y por eso estamos en esa fase de retomarla. Cuando hablamos del contexto, sí que de manera positiva os diría que en aproximadamente 30 años ha habido un salto en lo que es la inclusión de la población gitana en la sociedad, debido a que los gitanos en España, por un lado, somos sedentarios, en el resto de Europa se es nómada. Ello ha favorecido la inclusión social y, por otro lado, a el diseño de políticas del estado del bienestar, ¿no? Soy consciente con la visión europea de la diferencia o de la evolución que hemos tenido en España a diferencia de otros países europeos. Ahora bien, las brechas de desigualdad siguen atravesando al pueblo gitano. Hay que tener en cuenta que triplicamos las tasas de desempleo a los datos a los de la población en general, que el 64% del alumnado gitano, según el último estudio que hicimos de educación de la Fundación Secretariado Gitano, no termina la educación secundaria obligatoria y que todavía nos afecta a un 8,63% de las personas gitanas viven en situación de infravivienda. Les digo porque este es un contexto que condiciona luego, digamos, el rostro de desarrollo hacia el acceso a la igualdad, esa desigualdad de oportunidades. Cuando anteriormente les decía, en relación a la situación interseccional que vivimos las mujeres gitanas, cuál es nuestra posición, de ese 64% que decimos que no termina la secundaria obligatoria, en el estudio, cuando esgrimes las causas de por qué, digamos, de ese abandono educativo, te das cuenta de la diferencia entre los hombres y las mujeres gitanas, en que las causas que condicionan a las mujeres gitanas son las cuestiones relacionadas con los cuidados. Ahí hay una diferencia del rol de cuidadora, de dedicarse al hogar, que influye en las mujeres gitanas, que es distinto a la motivación del por qué los hombres gitanos dejan los estudios, ¿no? Esa es una de las cuestiones importantes. Cuando decimos que hay una discriminación y que hay una situación interseccional a este aspecto, también quiero destacar que en el ámbito del desempleo, triplicamos las tasas de desempleo, pero luego, igual que por las condiciones de género, nos hace que tengamos una mayor precariedad laboral en el acceso, que tengamos jornadas parciales en el acceso al empleo, que ocupemos, digamos, menor exposición de buenas condiciones laborales en relación a los hombres. Tenemos un 40% de puntos superiores en datos de desempleo a los hombres gitanos. Entonces, ahí las brechas se van acrecentando en lo que supone la desigualdad. Decimos, ¿hay una interseccionalidad o qué es lo que sucede con las mujeres gitanas? Bueno, pues que tenemos una doble condición dura y barreras a superar cuando nos enfrentamos al reto de la igualdad, porque por el propio patriarcado
nosotras tenemos asumidos determinados roles y además dentro de la propia comunidad gitana hay una serie de roles que vienen muy ligados al papel de madres, de cuidadoras, de esposas, y eso nos hace tener, digamos, unas barreras de género propias del patriarcado que tenemos que superar, pero luego además cuando sales a la sociedad mayoritaria, tu condición de gitana, el prejuicio y el estereotipo que viene ligado a pertenecer a esta minoría étnica, pesa sobre nuestras espaldas. Por lo tanto, tenemos circunstancias específicas de discriminación que nos hacen mucho más vulnerables en el acceso a la igualdad. Cuando en el desarrollo del trabajo como directora del Departamento de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, todos los años publicamos un informe de discriminación y comunidad gitana. Hemos registrado más de 3.000 casos de discriminación y comunidad gitana. Los tienen todos ustedes en la web de la Fundación Secretariado Gitano en el área de igualdad. Y se puede observar qué tipos de casos de discriminación afectan a las mujeres gitanas. Por un lado, en general, la discriminación en España sí que se tiene que ligar sobre todo a la causa, ¿no? La causa en un principio de las situaciones discriminatorias viene muy ligada a la imagen social negativa que todavía sigue perdurando de las personas gitanas. Cuando ves los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, queda muy claro cuál es la imagen y lamentable imagen que todavía se tiene de los gitanos, ¿no? Se liga y como somos uno de los grupos sociales, aunque llevemos desde 1425 en España, somos de los grupos sociales más rechazados. Esto se ve en los eurobarómetros de discriminación, en los estudios del Centro de Investigaciones de investigaciones sociológicas, se ve como una gran parte de la población todavía no le gustaría que su hijo compartiera pupitre con un niño gitano, se ve como una gran parte de la población todavía pues le costaría asumir que su hijo o su hija tuviese una relación personal, amorosa con una persona gitana, y eso tiene una influencia, o sea, la propia imagen social que se ha visto en los estudios de percepción que se han hecho desde el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica en España, que depende del Ministerio de Igualdad. Cuando se han hecho estos estudios de cuál es la percepción que las personas, la ciudadanía, tiene sobre los gitanos, pues viene muy ligado a clichés negativos. Por lo tanto, una de las causas entramadas, digamos, de la propia discriminación es la imagen social. A esta imagen social han contribuido poquísimo y sobre todo en relación a la mujer determinados programas televisivos que han mostrado a la mujer desde un punto de vista del periodismo amarillo e indignante, y eso es lo expreso como mujer y como gitana, de qué es ser gitana en la actualidad. Porque ser gitana en la actualidad tiene que ver con la heterogeneidad de las propias mujeres gitanas que en muchas ocasiones no se está respetando, ni se está ofreciendo una imagen real, sino que más bien lo que se hace es una especie de reality shows donde se muestra a la mujer gitana con una percepción únicamente, con una percepción muy, muy real y muy poco respetuosa incluso con la propia cultura gitana. Entonces, a ese tipo de, digamos, de imagen negativa, pues lo que provoca, lo que os decía, son situaciones discriminatorias. Actualmente en España, cuando hablamos de la discriminación antigitana, ¿en qué se traduce? En España hay una diferencia a Europa, como os decía. Yo en otros países europeos he estado viendo una discriminación flagrante que llega a ser delito de odio antigitano, o sea, pasamos ya a que no son meras actitudes discriminatorias, sino que constituyen delitos porque son ataques violentos tanto en Hungría como en Francia, lo hemos tenido y son países cercanos, en Eslovaquia, la República Checa, en Rumanía, son ataques violentos hacia poblados y hacia personas gitanas. Pondré algunos ejemplos que a lo mejor algunos de ustedes conocerán, pero una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de no hace muchos años, tengo todos los datos para quien los quiera a su disposición, por esterilizar en Eslovaquia a mujeres gitanas. O sea, la esterilización no es de la época ancestral, es de este siglo igualmente de los gitanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también condenó a la República Checa por escolarizar a niños gitanos como discapacitados mentales. Y son casos de actualidad, son situaciones de actualidad, ¿no? Este caso que os digo de la República Checa, pues se veía para aquellos que vengan del campo de la discriminación, como había una discriminación indirecta donde parecía que a partir de un criterio que parecía totalmente neutro,
lo que suponía es que a estos niños se les escolarizaba en esta escuela como discapacitados mentales. Cuando luego el propio tribunal analizó ese criterio neutro, cuál era, pues se vio perfectamente cómo era una manifestación de voluntad de los padres sin entender ni comprender, porque era gente que no entendía lo que estaba firmando, la documentación que estaba firmando respecto de sus hijos. O sea que realmente hay cuestiones que en el ámbito europeo son alarmantes. En España, ¿cuál es el grueso de la discriminación? Pues una discriminación que atenta al acceso a una vida digna. Todavía en nuestros informes de discriminación y comunidad gitana de estos 3.000 casos, pues vemos cómo hay graves problemas de acceso a la vivienda por parte de los gitanos. Y cuando digo acceso a la vivienda, en muchas ocasiones ni siquiera es por una cuestión económica, sino que es una cuestión o por tus apellidos. Cuando anteriormente hemos dicho, me han presentado como Jiménez Jiménez con G, a mí en mi zona, yo soy aragonesa, el Jiménez Jiménez es un identificativo con pertenecer a la comunidad gitana, y yo les comparto, ¿no? Cuando yo era pequeña, cuando a mí me dicen, ¿por qué estudiaste Derecho y te dio esa inquietud de estudiar? Cuando yo vengo de una familia de vendedores ambulantes donde no había estudiado nadie en mi entorno, me sorprendía mucho el cómo mi madre le decía a uno de mis hermanos que por sus apellidos, a mi hermano el mayor, iba a tener problemas para alquilar una vivienda. En alguna otra ocasión, que por su aspecto iba a tener problemas para acceder a un puesto de trabajo. Estas fueron inquietudes que yo veía de pequeñas y que luego, estudiando el campo de la discriminación y analizando los casos que hemos trabajado desde la Fundación Secretariado Gitano, he visto en la realidad. Tener determinados apellidos niegan una entrevista de trabajo, tener determinado aspecto identificativo con la comunidad gitana niega oportunidad laboral. Al igual que todavía vas a una inmobiliaria y los casos que a nosotros nos llegan es que hay personas pues que dan las indicaciones y que hay inmobiliarias que consideran que no es bueno tener en el vecindario a familias gitanas. Entonces es una cuestión, si te discriminan en el acceso al empleo, si te discriminan en el acceso a la vivienda, están condenando, digamos, el acceso a una vida digna. Y en el ámbito educativo tenemos en la actualidad, creo que en España, uno de los graves problemas que tenemos. Por un lado, los gitanos y las gitanas es esa alta tasa de fracaso escolar, si un 64% no se termina la secundaria obligatoria, al final es una cuestión que por un lado los propios gitanos tenemos que dar la vuelta y por otro lado la propia política educativa tiene que dar una respuesta porque es derecho fundamental a la educación. No se habla de los gitanos en la escuela. Cuando decimos que somos un pueblo desconocido, no se habla en los libros de texto. La nueva ley de educación ha incluido que se incluya el currículum educativo, pero en la práctica todavía no está incluido dentro del currículum educativo. Por lo tanto, son situaciones, cuando hablamos de la discriminación, de alguna manera estructural, pues porque si llevas tantos años y de ti no se habla nunca, pues hay una falta de información que a lo que conlleva es a ser un pueblo desconocido y con el resultado que tenemos. Pero sobre todo también tenemos una situación alarmante, que es la propia segregación escolar. Gusta poco hablar de la segregación escolar, pero seguramente todos conocerán centros educativos en cada una de esas ciudades donde lo que se aglutinan son niños con situaciones socioeconómicas vulnerables y que viene muy ligado a la población gitana y a la población migrante. Y en esta cuestión, la segregación escolar en España también es una de las cuestiones de discriminación estructural. Cuando nos centramos en los casos y comentarles a qué casos y cómo interactúa la discriminación en la doble condición de género y etnia, pues principalmente lo he visto en el acceso a servicios, concretamente en centros comerciales y supermercados. En centros comerciales y supermercados, las mujeres gitanas suelen recibir la vigilancia de los guardias de seguridad, porque se supone que por ser mujer y ser gitana hay una presunción de culpabilidad de que vas a robar. Les comparto el último caso que vamos a llevar al Comité CEDAW desde la Fundación Secretariado Gitano, en el que una chica gitana en Madrid, llamada Jennifer, pues fue al supermercado con su niño en un carrito. El niño tenía un juguete de aproximadamente 6 euros que le habían regalado en otra tienda que habían hecho como una inauguración, y cuando fue al centro, que era Carrefour, el vigilante de seguridad a la salida la acusó de haberlo robado.
Esta mujer gitana intentó explicarle y darle los datos para que pudiera preguntar en la tienda donde le habían hecho el regalo. Le dijo al guardia de seguridad que mirara las cámaras para asegurarse de que realmente ella no había hecho nada, pero todas las razones que ella decía pues estaban así como un poco encubiertas en lo que ella nos decía, que comentaba el guardia de seguridad, que siendo gitana seguro que tú robas. Lamento mucho decir esto, pero es que son cosas que siguen pasando y ojalá no sucedieran esa propia presunción. Cuando estuvo una hora en uno de los despachos con el bebé, no lo pudo cambiar, o sea, para ella cuando vino a la fundación veías una angustia y una situación muy, muy dramática, se llevó una cita de denuncia, ella fue a la policía porque quería explicar lo que había sucedido y la propia policía le dijo pues que ahí no le recogía nada, que la citación que era el juicio, pues que ya lo resolverían. Cuando fue al juzgado, ella pues intentó para defenderse aportar y decir pues los datos del sitio donde le habían regalado y el responsable que le habían regalado el juguete, alegó que mirasen las cámaras de seguridad, pero nadie tuvo en cuenta sus propuestas y se tuvo en cuenta únicamente pues la versión de ese vigilante. Tuvo una sentencia condenatoria de una multa de unos 20 y tantos euros, pero es un caso que por el ataque a la dignidad que sufre esta mujer, porque creemos que es un hecho discriminatorio alarmante que siga pasando, pues una discriminación estructural donde hay una especie de presunción de culpabilidad, de inveracidad a cualquier versión que está diciendo una mujer gitana, la hemos seguido recurriendo, la recurrimos a la Audiencia Provincial, al Tribunal Constitucional y dado que la justicia española pues no ha tenido en cuenta la versión que se establece ni las pruebas que se aportan, elevamos al Comité de Naciones Unidas en estos momentos. Tuve la gran oportunidad de defender y de trabajar con la Fundación Secretariado Gitano en el caso de María Luisa Muñoz, igual en defender a una mujer gitana rumana a quienes los Mossos de Escuadra la trataron de una manera discriminatoria y eso tuvimos sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y en muchas ocasiones los casos de discriminación que afectan mucho a las mujeres gitanas, es difícil, por ejemplo, que un hombre gitano se vea ante la misma situación en un supermercado. Primero porque por el rol de género van mucho más las mujeres. Es ahí donde vemos la interseccionalidad. Y por otro lado, porque a la posición del hombre frente a la mujer, el guarda de seguridad la ve, digamos, con una mirada diferente, la ve con una mirada de mayor inferioridad respecto a él. Por eso son casos y son lugares en los que la mujer gitana se ve especialmente discriminada. Hay en otros aspectos donde la discriminación es únicamente ligada a la etnia, pero en estos casos, o sea, en la trayectoria de trabajo de más de 3.000 casos que hemos registrado de discriminación, se mantiene y perdura esta discriminación hacia las mujeres gitanas en el acceso a bienes y servicios. Cuando hablamos del caso de la nena y por aterrizar en las situaciones de las discriminaciones interseccionales, también se ve claramente. Ves claramente como una mujer gitana se casa en un momento preconstitucional con un hombre gitano bajo el rito gitano y cumpliendo con cada uno de los estándares que a ella le establecía el rol de ser madre y mujer gitana, como esposa, como cuidadora, dejar de trabajar, dedicarte al hogar, asumir todo el rol, digamos, como esposa y como madre que te tiene atribuido tu rol de género, de mujer y de gitana, pero cuando llega ese reconocimiento a la pensión de viudedad, no se da validez a aquello que la administración había dado, pues tanto en el libro de familia numerosa como en otras pruebas administrativas que aportamos en su momento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, es ella como mujer y como gitana que cumple ese rol y que luego la administración no le concede la pensión de viudedad. Difícilmente, y por eso digo que es situación de discriminación interseccional, difícilmente un hombre gitano se va a ver ante la misma posición porque es distinto su rol, hay una diferencia entre los hombres y las mujeres gitanas en este caso y cuando llega la resolución del reconocimiento de derechos se ve totalmente afectada, ¿no? Entonces, son situaciones flagrantes, claramente. Nos vemos ante una situación también de cómo la discriminación condiciona la propia promoción de las mujeres gitanas
En muchísimos casos sí, porque determinados roles y determinadas brechas, yo creo que las cuestiones están cambiando, está habiendo una evolución importante del pueblo gitano, de la juventud gitana, en el acceso formativo, en el acceso a la universidad, pero todavía yo recuerdo por experiencia propia lo que a mí me costó convencer a mi familia para poder estudiar. Y venía muy asociado seguramente que si quien quería haber estudiado era mi hermano, habría sido diferente. O sea, habría costado porque no era algo pues totalmente natural después de acabar la EGB continuar estudiando, pero yo tenía roles de género asociados. De hecho, pues se le decía mucho a mi padre, la vas a perder, va a dejar la identidad, a esta la pierdes. Y cuando dices a esta la pierdes, viene muy ligado a como que ibas a perder aquello que ellos consideraban que era tu rol y tu papel en la sociedad. Actualmente, creo que gracias a las referencias, a la evolución social, a la evolución que está realizando el propio pueblo gitano y a la evolución que creo que estamos protagonizando muchas mujeres gitanas, las situaciones de roles internos las estamos cambiando, estamos igual que, por ejemplo, sucede con las mujeres en el mundo rural, ¿no? Con las cuales a veces me siento muy identificada como gitana, se están cambiando roles de género, pero también nos cuesta mucho cambiar las situaciones de discriminación puramente por la pertenencia étnica, ¿no? Que es a lo que nosotros también se nos cruza. Para ello, creo que es importante el seguir trabajando en el marco legal. Actualmente se está trabajando en la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en el Congreso de los Diputados, una ley que viene a transponer la Directiva 2000/43 de Igualdad de Trato y No Discriminación, que es del año 2000, que teníamos un mandato de una transposición en el campo de la lucha contra la discriminación y que se mal transpuso. Desde la ECRI, organismo al que pertenezco, han dado distintos tirones de orejas al Estado español, desde otros organismos internacionales, porque la causa de la discriminación se tiene que trabajar, como os he dicho, desde perspectiva educativa, desde perspectiva sensibilizadora, pero también desde el marco legal. Creo que es importante no olvidarnos que la discriminación existe, que existe hacia los gitanos y existe hacia otros grupos de población y debe ser y que debe haber medidas correctoras. Y la ley está para ello, está para proteger el derecho a la igualdad. Derecho a la igualdad que tenemos reconocido, como sabéis todos, en el artículo 14 de la Constitución. La discriminación está incluida como un motivo de agravante en el artículo 22.4 cuando se comete un delito con motivación discriminatoria en nuestro Código Penal, pero queremos que se incluya, por ejemplo, una de las causas de discriminación específica que sufrimos los gitanos es el antigitanismo y, por ejemplo, también otra de las reivindicaciones es que este tipo de agravante sea incluida en nuestro Código Penal. La ley que estamos trabajando y que se está trabajando en el propio Congreso, a todas estas situaciones que a veces he dicho, y cuando alguien discrimina, y yo desde el punto de vista jurídico pues siempre digo, la última ratio a aplicar siempre es el Código Penal. Pero cuando alguien discrimina, digamos que alguien, no se le alquila una vivienda simplemente por ser gitanos, te niegan el acceso a una discoteca, a grupos de jóvenes, que de esos asuntos también he estado defendiendo, únicamente por tu pertenencia étnica. No porque haya esté el aforo ni porque haya, no, es porque prefieren a no tener gitanos en estos lugares. También ha pasado casos de discriminación de acceso de mujeres gitanas a piscinas y os diría lamentablemente que lo que han dicho es que consideran que las personas gitanas contaminamos el agua. Esto es nuestra actualidad. Estos son argumentos que he visto en los casos de discriminación. Entonces, son hechos que merecen una respuesta administrativa. Si a nosotros nos sancionan por ir a 140 en una autovía, porque ante un caso de discriminación no educamos a la gente y interponemos una sanción. Porque creo que el derecho también está para este tipo de cosas y es hacia donde va la propia directiva y recomendaciones europeas en esta materia. Os he intentado compartir mis preocupaciones, la visión o por la propia trayectoria de trabajo, el hacia dónde va el campo de la lucha contra la discriminación antigitana. Quiero ponerme a su disposición para mayor información. Desde los organizadores tienen mi correo electrónico, es sara.jimenez@gitanos.org, pongo el Jiménez con G. Los informes de discriminación y comunidad gitana que les he comentado están en la página web de la propia fundación,
pero sí ponerme a su disposición para que cualquier cuestión o cualquier abordaje más minucioso que considerasen el podérselo proporcionar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Sara, porque realmente hemos dado ese segundo paso en la tarde de hoy, que era, como tú has indicado, pasar un poco de la primera presentación que nos había ilustrado desde el punto de vista teórico a las consecuencias prácticas que implica la condición de mujer gitana o de niña gitana, es decir, la confluencia de etnia y género, que todos sabemos, tú lo has explicado muy bien, producen situaciones de especial vulnerabilidad, de esa discriminación interseccional y, por supuesto, de rechazo. Has clarificado muy bien cómo el rol de género influye en las situaciones de discriminación que se padecen desde la vida cotidiana, desde la entrada a un supermercado hasta la imagen que se proyecta en los medios de comunicación de masa, pasando por la necesidad de alguna manera acudir a tribunales nacionales e internacionales para poner coto a esas situaciones de discriminación, con casos absolutamente actuales de la Unión Europea, y nos has puesto también de manifiesto la importancia que tiene la acción normativa y la lucha política, y ojalá se implemente pronto esa directiva 2000/43 que tanta falta hace y para la que nos has informado que se está trabajando ahora mismo en el Congreso. Así que muchísimas gracias, Sara, y vamos a dar paso a la tercera de nuestras intervinientes de esta tarde, que a Caterina sí la tengo aquí al lado, así que simplemente, como he hecho con las demás, algunos rasgos muy generales de cuál es su trayectoria, una trayectoria en su caso rica y diversa, y también de lucha por la vida académica y por intentar llevar a cabo unas investigaciones que no siempre se encajan en esas disciplinas que tenemos tan de alguna manera hechas en compartimentos estancos. Ella, como saben, es María Caterina La Bárbara. Ella es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Palermo, aunque, como comprobarán, lleva ya tiempo en nuestro país, creo que desde 2008, con lo cual su español es excelente. Actualmente se desempeña como investigadora Ramón y Cajal en el CSIC, en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero ha trabajado en su universidad de origen, en Palermo, también en California, en Berkeley, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la UNED, la Carlos III. Es prácticamente una nómada de la interseccionalidad en diferentes instituciones, tanto universitarias como públicas. Su investigación abarca derechos humanos, interseccionalidad y, sobre todo, en discriminación de género y también en la confluencia de género y migraciones, que es donde yo creo que ahí tiene también ahora mismo centrado quizá el enfoque. Ha publicado muchísimas cosas, yo he tenido la posibilidad de leerla, me han servido muchísimo algunos de sus artículos, simplemente a título enunciativo, en principales revistas, lo que llamamos revistas de impacto: Journal of Ethnic and Migration Studies, Law and Society Review, Policy and Society, Journal of Comparative Policy Analysis, Global Jurist and Migration Letters, y por supuesto tiene diferentes artículos también y proyectos en español. Igualdad de género y no discriminación en España, porque no es una teórica, como verán también ha podido aplicar los resultados de sus investigaciones en el mundo social, y destaco porque es el más reciente, un último libro en Aranzadi hacia la implementación de la interseccionalidad, que es justamente el elemento que nos sirve de conexión con esta ponencia que Sara acaba de terminar. Así que, por favor, cuando tú quieras. Muchas gracias, Susana. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Me puedes...? Sí. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Málaga, en particular al Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social, a la vicerrectora, a Rafael Durán Muñoz por la invitación, a Mari Carmen por las gestiones para traerme aquí y poder disfrutar de esta
ciudad fantástica que no conocía y estoy verdaderamente feliz de haber visto. Hoy vengo a hablar de la práctica de la interseccionalidad. Creo que la ponencia engancha muy bien con las intervenciones que me han precedido y es un placer y un honor compartir con ellas la mesa. Mara nos ha ilustrado los aspectos más teóricos, Sara la parte relacionada también con la jurisprudencia y yo intentaré ilustrar. No pasa. Intentarlo. Perdona. Igual con el ratón. Sí, ahora. Perfecto. Sí, Intentaré ilustrar qué pasa cuando intentamos poner en práctica la interseccionalidad. Antes de pasar a analizar los obstáculos y las oportunidades que se dan en la práctica, quiero proporcionar una definición operativa, aunque escueta, que nos sirva, ¿no?, para entendernos a lo largo de esta intervención. Entiendo por interseccionalidad un enfoque que define las estructuras de discriminación como múltiples, co-constitutivas y simultáneas. Esta gráfica quiere ilustrar cómo el género, la situación socioeconómica, la etnia, por ejemplo, se cruzan, interactúan, dando lugar a situaciones individuales y colectivas que no se pueden entender si no se aborda este cruce. Otro elemento que quiero destacar es, aunque la gráfica represente todos los factores en el mismo nivel, porque es una representación a priori, cuando miramos a la situación concreta, estos factores asumen un peso, una relevancia distinta. Entonces, el otro elemento que quiero destacar es la contextualidad, cómo las estructuras sociales cambian y varían dependiendo del contexto. Después de 30 años de debate académico, en ambos lados del Atlántico, como Mara ha explicado antes, y en distintas disciplinas académicas, esto de la interdisciplinariedad es algo importante para la interseccionalidad. En las últimas décadas también se nos ha ilustrado cómo ha entrado en las recomendaciones internacionales, especialmente de la mano de los comités de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué ocurre en las instituciones, incluyendo la universidad? ¿Qué ocurre con la interseccionalidad? Lo que presento hoy está relacionado con dos proyectos de investigación. Están aquí los enlaces donde se pueden ver los resultados. Implemad, que se ha centrado en la implementación de la interseccionalidad en el Ayuntamiento de Madrid, y Interuniguales, donde se han recogido algunas recomendaciones para implementar la igualdad y la interseccionalidad en las universidades. Gracias a estas dos investigaciones, aquí os presento de forma más generalizada, porque así también la literatura de género y política, implementación de políticas públicas y derecho a antidiscriminación nos confirman que existen básicamente 4 obstáculos fundamentales para implementar la interseccionalidad en las instituciones públicas. El primero es el vacío legal. Hemos visto que ha sido recibida por organismos internacionales, hay recomendaciones de los comités internacionales, pero a nivel nacional vemos que sigue habiendo un vacío. El segundo obstáculo, las interpretaciones contradictorias, sobre que me pararé a hablar. El tercero, la estructura organizativa y compartimentalizada. Y la cuarta, la falta de datos. Vamos a entrar en cada uno de estos obstáculos para luego identificar alguna ventana de oportunidad para empujar la implementación. Como decíamos, a escala nacional la interseccionalidad no ha sido incorporada en textos legales. Un ejemplo de una excepción es la norma
Foral de Vizcaya, que en el 2018 ha incorporado la interseccionalidad en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, pero a nivel nacional, como decía, no hay ninguna legislación. Esto es un obstáculo para introducir la interseccionalidad en el marco normativo de las instituciones locales u organismos autónomos. Este vacío afecta de forma específica a los servicios jurídicos de la Administración Pública. Como sabemos, la Administración tiene que hacer un análisis de impacto normativo en base al género, pero no tiene que hacerlo en base a otros factores de discriminación estructural como la etnia, el nivel socioeconómico, la religión, el país de origen, la orientación sexual, la discapacidad y la edad. Los servicios jurídicos, de hecho, en el trabajo de campo que hemos hecho en Madrid, pero la literatura nos confirma que se trata de factores generalizables, considera imposible incluir la intersección entre factores de discriminación en la elaboración de la normativa, que por su naturaleza es general y abstracta. Se trataría, según los operadores del derecho, de situaciones concretas que no pueden ser previstas a priori. El problema fundamental es que los servicios jurídicos, los operadores del derecho en España, fundamentalmente tienen una concepción formalista de la igualdad y equiparan el trato diferenciado con una forma de discriminación. Por lo tanto, la idea de introducir normativas distintas para evitar las discriminaciones, reproducir las discriminaciones existentes es un discurso que no tiene mucha eco. El segundo factor que hemos identificado en nuestra investigación es la interpretación contradictoria de la interseccionalidad. El conocimiento sobre este concepto es muy desigual y depende de las áreas de gobierno, de los departamentos de servicios. En Madrid, en algunas áreas hay total desconocimiento, pero el personal experto en género tiene un conocimiento previo y hemos podido identificar dos tipos de interpretaciones vinculadas con la interseccionalidad. El género como concepto de referencia clave y la diversidad. El primer significado atribuido a la interseccionalidad es su asociación con el género. La mayoría del personal experto vincula la implementación de la interseccionalidad con el mainstreaming de género. Este vínculo se hace bajo una lógica de subordinación. El mainstreaming de género es considerado un paso previo a la implementación de la interseccionalidad. El problema es que desde esta perspectiva la puesta en marcha de la interseccionalidad se pospone de forma indefinida porque el mainstreaming de género, sabemos muy bien, tiene muchos obstáculos que superar todavía y de esta forma se refuerza la exclusión de los que se encuentran en situaciones de discriminación interseccional. Otro elemento que tiene que ver con la relación entre interseccionalidad y género es ver la interseccionalidad como un complemento. Es algo que añade complejidad al enfoque de género. El problema es que el eje central sigue siendo el género y no se pone en discusión el hecho que en algunos contextos o en distintas situaciones el género puede ser una situación de privilegio, no de desventaja. El temor fundamental de las expertas en género es diluir el género entre otros factores de discriminación y perder los recursos y la estructura institucional que con mucha lucha se ha conseguido construir en estas décadas. El segundo marco de referencia para construir el significado de la interseccionalidad es la diversidad. La interseccionalidad se vincula a esa posibilidad de
poner el foco en las diferencias de género, de etnia, de nivel socioeconómico, religión, país de origen, orientación sexual, discapacidad y edad. Cuando se vincula interseccionalidad a la diversidad, se tiende a pensar en la interseccionalidad como una herramienta que permite visibilizar a la diversidad de la población, pero el problema es que se termina por hacer una representación meramente formal y se pierde la dimensión estructural y la interconexión de los ejes de discriminación. Por otro lado, el término diversidad es un término que encuentra menos resistencia porque es más intuitivo, más accesible, menos complejo. Entonces, a nivel estratégico, existe un discurso de adoptar este término por ser más amable. El riesgo es el de utilizar un enfoque aditivo y perder aquella dimensión estructural que la interseccionalidad quería poner sobre la mesa desde los años 70. El tercer factor que dificulta la implementación de la interseccionalidad es la estructura compartimentalizada de la administración. La administración se caracteriza por sus departamentos y áreas especializados, y cuando otros departamentos entran de alguna forma, interaccionan, esta interacción genera desconfianza y se percibe como intrusismo, como las feministas saben muy bien. Una de las participantes en nuestro estudio describe de una forma muy bonita la administración pública madrileña, pero es algo que se puede generalizar. Compara la administración con una casa donde cada departamento trabaja en su habitación, pero no hay un salón, no hay una sala donde se pueda encontrar. Así que cada departamento hace su diagnóstico, su planificación, no sabe lo que ha hecho el departamento, la habitación de al lado, y se trabaja de forma totalmente separada y segmentada. Evidentemente, abordar la intersección entre distintos factores de discriminación requiere la colaboración entre departamentos de la misma institución, pero también la coordinación con otras instituciones, en el caso del ayuntamiento, otros niveles de gobierno, en el caso de la universidad, con otras instituciones públicas que gobiernan el territorio donde se desempeña la acción institucional. El cuarto elemento fundamental es la falta de datos. Todas las participantes en nuestro estudio han destacado la falta de datos desagregados como un obstáculo insuperable. Y por otro lado, a falta de datos no se puede hacer un diagnóstico adecuado de la situación. Y por otro lado, pero nos dicen que la ley de protección de datos es incompatible con la recolección de datos. Esa interpretación de la Ley de Protección de Datos es una interpretación falaz que se ha, desde distintos niveles se ha explicado, y experiencias como la de Reino Unido o Canadá demuestran que es posible recopilar datos desagregados sin violar el derecho a la privacidad. Para poner un ejemplo, en España no se recogen datos sobre etnia y religión, por lo tanto no se pueden cruzar los datos con los datos sobre género que sí se recogen, y esto hace que sea totalmente invisible la discriminación sufrida por las mujeres gitanas o las mujeres musulmanas, por ejemplo. Por otro lado, hay que destacar que los distintos servicios de las administraciones sí recogen datos cuando desempeñan una actividad o un servicio, y aunque no se han recogido de forma dispar, sí pueden servir para ofrecer un primer diagnóstico. Y también el foco excesivo en los datos desagregados nos puede hacer perder de vista que las estadísticas reproducen de alguna forma algunas categorías sociales de forma cristalizada, que hacen falta estudios cualitativos para conocer las situaciones vividas de las personas y sus experiencias vitales.
Por lo tanto, es verdad que la falta de datos desagregados es un obstáculo, pero es un obstáculo superable si se entiende el dato como un dato de forma más amplia de cómo lo entienden las instituciones actualmente. ¿Cómo podemos superar estos obstáculos? Lo que todas las participantes en nuestro estudio han destacado es la importancia de la formación. Una participante dice: no podemos aplicar algo que no sabemos qué es, hay que definirlo y necesitamos además herramientas, maneras de poder aplicar. Entonces la formación es definitivamente el primer paso que nos hace falta. Y además la formación puede servir como pegamento, como elemento que ayuda a superar los obstáculos en todos los sectores que hemos identificado. Respecto a las interpretaciones, evidentemente, aclarando los significados, sin eliminar aquel debate que mantiene vivo el feminismo, como dice Judith Butler, y las diferentes opiniones y desacuerdos, ¿no? Pero es importante aclarar los significados y, por ejemplo, distinguir la interseccionalidad de la discriminación múltiple, que en ámbito jurídico se utiliza como sinónimo, mientras la interseccionalidad pretende justamente superar esta visión sumativa. Y la formación necesita también ofrecer herramientas prácticas. La formación también puede ayudar a superar la organización segmentada, el trabajo, la cultura de trabajo institucional, promocionando formas de trabajo colaborativo, pensar en formaciones donde los participantes colaboren para encontrar soluciones. Y desde luego hace falta formación para introducir metodologías mixtas de análisis de datos y estudios cualitativos. Para que la formación pueda conseguir estos objetivos, es necesario que se trate de talleres de trabajo donde no llega el experto a dar su clase magistral y se va, sino donde los participantes puedan traer sus experiencias e intentar solucionar compartiendo problemas y buenas prácticas entre los participantes y las personas que imparten la formación. Por lo tanto, pensar en una formación como espacio de encuentro e intercambio más que la clase frontal tradicional. También tiene que permear toda la estructura, porque si siempre es voluntaria y participan las que ya saben, porque sobre interseccionalidad participan las expertas en género, la interseccionalidad se va a quedar o en un principio de planificación política o en acciones individuales y ocasionales que no tienen coordinación. Debería ser también obligatoria para que todos los niveles de la institución puedan tener conocimiento y así contrarrestar los efectos negativos de los cambios de los equipos o los cambios de gobierno. Sin embargo, lo que se suele hacer, sobre todo en el ámbito de la interseccionalidad, es explicar su concepto, explicar la perspectiva teórica, y en cambio lo que hace falta ahora es saber qué tiene que hacer cada departamento, la formación que necesita un servicio jurídico para implementar la interseccionalidad. Por ejemplo, en el análisis de impacto normativo no es la misma que necesita el vicerrectorado de estudiantes cuando tiene que considerar los distintos perfiles de estudiantes que participan en los cursos, o el vicerrectorado de investigación y docencia, que tiene que incorporar la interseccionalidad en los programas académicos o de investigación. Para ello es necesario colaborar con especialistas de distintas disciplinas, porque la interdisciplinaridad es importante, pero también los conocimientos específicos de cada disciplina son imprescindibles, con organizaciones de la sociedad civil, porque la interseccionalidad es algo que está en los movimientos sociales desde sus orígenes, y también con otras instituciones públicas que están trabajando y de forma más o menos acertada intentan poner la interseccionalidad en práctica.
ese tipo de formación es una formación que va más allá del marcar la casilla de haber asistido a la formación y implica activar una forma de reflexión que cuestiona el mismo funcionamiento de la institución y debería pretender poner en marcha un proceso de cambio profundo de la institución y de la cultura de trabajo tradicional. Muchas gracias. Bien, pues con esta tercera intervención yo creo que hemos podido comprobar ir un paso más allá en el valor y esa vigencia que decíamos tiene la interseccionalidad y ver cómo se puede aplicar, no sin dificultades obviamente, en la labor de organismos públicos, cómo de alguna manera también toda esa investigación que en este caso ha hecho Caterina tiene sentido porque se transfiere a la sociedad, en este caso a administraciones públicas, y se intentan desbrozar muchas de las dificultades que a la hora del día a día pues plantea la aplicación de este concepto. Especialmente llamativo todo lo que nos ha contado en torno a la formación que es necesario. Este encuentro de hoy forma también en la interseccionalidad. Así que creo que tenemos tiempo para un pequeño debate y en primer lugar, bueno, si hay preguntas por parte de los participantes que están aquí o de las personas que se encuentran presencialmente, pues por favor que vayan tomando la palabra. Les recuerdo que tenemos a Mara también, aunque Sara creo que se ha tenido que marchar porque creo que había votaciones en el Congreso. Lo primero es lo primero. Así que adelante, Rafael Durán. Bueno, yo había cogido el micrófono por si tenía que pasárselo a alguien, pero si no hay ninguna pregunta, aprovecho. Muchísimas gracias a las tres ponentes. La verdad es que han hecho unas intervenciones que se han complementado bastante entre sí y eso ha hecho la mesa mucho más interesante y estimulante, además de sugerente. Surgen muchas preguntas. A mí me interesan sobre todo las que tienen que ver con los problemas que en la práctica detecta o ayuda a solucionar la interseccionalidad. Y ahí Sara Jiménez nos ha ilustrado con algunos ejemplos el de esta mujer a la que asalta el guardia de seguridad en el supermercado. Es muy ilustrativa de qué es lo que hay detrás de la interseccionalidad y en qué medida nos encontramos con problemas de discriminación que se dan no porque no haya leyes que protejan. Tenemos un marco normativo que protege y sanciona ese tipo de comportamientos, pero evidentemente esos comportamientos se dan porque se dan comportamientos racistas, cualquiera que sea la naturaleza del racismo de que estamos hablando. A mí me gustaría saber, por parte de Mara, en qué medida América Latina ha adoptado medidas de carácter legislativo que puedan orientarnos a Europa respecto de cómo hacer mejor las cosas en el trato con las personas racializadas. Y ahí da igual que sean gitanas, que sean musulmanas o que sean inmigrantes. Aquellas personas a las cuales estigmatizamos porque su color de piel o porque el pelo es distinto de aquel al que estamos, ya no cabe decir acostumbrados, porque afortunadamente Europa ha cambiado mucho, España ha cambiado mucho, pero aún así seguimos haciendo diferenciaciones de carácter racista. Y en el mismo sentido, pues me gustaría aprovechar la presencia de María Caterina y su análisis sobre el terreno, en este caso de la mano del Ayuntamiento de Madrid, para conocer algunos casos concretos que puedan ilustrarnos respecto de la problemática de la que estamos hablando en términos conceptuales y ver cuál es el tipo de soluciones que se le pueden dar. Soluciones, pregunto, de carácter concreto. Claro, el hecho de que los distintos departamentos trabajen de manera coordinada y que de ahí emanen sinergias es aplicable a cualquier otro concepto, a cualquier otra realidad que queramos mejorar
en el ámbito de lo público, pero en concreto respecto de la interseccionalidad, que hoy es lo que nos convoca, me gustaría conocer algunos ejemplos que nos permitan ir más allá de estas tan brillantes intervenciones de las que hemos disfrutado. Muchas gracias. Mara, Bueno, muchísimas gracias también por los comentarios. También ha sido para mí un placer conocerlas, pues, tanto a Sara como a Caterina, porque creo que finalmente se complementan mucho nuestras intervenciones. En relación con lo que me preguntan y del aporte desde Latinoamérica al entendimiento de la interseccionalidad, yo podría decir varias cosas. Bueno, infortunadamente no puedo decir que tengamos casos jurídicos que sean, digamos, ilustrativos de una mejor forma de entender, pero sí creo que han cambiado muchísimo las cosas en los últimos 10 años. Y uno de los asuntos importantes en el caso latinoamericano es el nombramiento del racismo. Yo creo que hemos hablado todo el tiempo de etnia y en América Latina también hablábamos de etnicidad, y eso está muy asociado al contexto multicultural, donde se hablaba de plurietnicidad y de multiculturalidad. Entonces, se hizo un reconocimiento desde los 90s de, digamos, esta multiculturalidad de América Latina que hasta entonces no había sido considerada, porque nos entendíamos como sociedades universales con una sola lengua, una sola raza mestiza, una sola religión católica. En los 90s se empieza a hacer un reconocimiento y en los 2000 aparece la categoría de discriminación. Y a través de la categoría de discriminación ha sido muy importante entender esas formas de intolerancia. Y yo creo que todo eso también ha permeado el ámbito jurídico. Sin embargo, creo que seguimos atrapados en esto de las discriminaciones múltiples, porque la interseccionalidad, precisamente por su complejidad, requiere otro tipo de herramientas, como bien lo ha mostrado Caterina. Pero yo sí quería señalar que el contexto latinoamericano ha cambiado muchísimo. Y yo lo veo sobre todo en los países del sur, o sea, Argentina y Chile, que no se veían como países latinoamericanos multiculturales, porque siempre se pensaba que los multiculturales eran Brasil, Colombia, Cuba, por la fuerte presencia de la población afrodescendiente, también empiezan a asumir su carácter pluriétnico. Y hablar del racismo, por ejemplo, no solamente del racismo antinegro, sino también del racismo antiindígena. Y esto, pues, durante la pandemia fue fuerte, porque ha habido movilizaciones callejeras que han empezado a denunciar el racismo, y además el racismo se ha vinculado con otro tipo de cosas, no solamente el racismo del que hablaba, por ejemplo, Sara, en los medios de comunicación, sino cómo confluyen en un momento dado el racismo y prácticas extractivistas que justifican la expoliación de ciertos territorios y expulsión de personas por sus formas de producción económica que no se amoldan a los conceptos de desarrollo canónicos. Y aquí también hay que ver una gradación, una jerarquización en términos de formas de conocimiento y de maneras de entender el desarrollo. Es en América Latina que se han desarrollado conceptos como, por ejemplo, el buen vivir, que también son propuestas de otras, de entender, de socavar, de erosionar las formas de comprensión del desarrollo. Es decir, ¿el desarrollo para qué? ¿Es para el buen vivir o es para la producción económica? ¿Es para homogeneizar? También se han criticado nociones del desarrollo como algo teleológico y necesariamente conducente a la modernidad. Es decir, también empiezan a hablarse de otras maneras de comprender la relación de lo humano con lo no humano. Es decir, también están tocando temas que hoy son de mucha relevancia, como los problemas medioambientales, pero analizados desde otra clave. Eso es lo que yo creo que desde América Latina estamos ofreciendo, como otras maneras de interpretar las desigualdades y no quedarnos atrapados en esto de la diversidad, porque efectivamente lo de diversidad es percibido como algo más amable,
pero se ha perdido el vínculo entre diversidad y desigualdad. Y también la focalización únicamente en la discriminación ha dejado de lado los aspectos más estructurales de lo que es el sexismo, el clasismo y el racismo. Y yo creo que ha sido con la coyuntura de la pandemia que esos asuntos estructurales que se pensaban como cosas del pasado volvieron a ponerse de presente, porque también la pandemia fue como una especie de lupa agrandadora que volvió a poner sobre la mesa el asunto de las desigualdades, y no solamente de la diversidad. Y los efectos de la pandemia son graves porque también han aumentado las brechas de la desigualdad social. Entonces vamos a volver a hablar en estos tiempos mucho de desigualdad y de efectos estructurales, precisamente de clasismo, sexismo y racismo. No sé si contesté, Rafael, pero quiero señalar un poco lo que desde América Latina está en el debate y que se puede poner en conversación para seguir conversando. Ahora el tema de la migración nos reúne, porque definitivamente la migración es algo pues, que antes era, solamente estaba en ciertos países del norte, pero también en Colombia tenemos una ola migratoria de población venezolana, de población haitiana que intenta pasar a los Estados Unidos a través de Colombia. Y entonces también Colombia no solamente es un país que ha producido migrantes, sino que en este momento también es un país receptor de migrantes. Y se empiezan a generar también jerarquizaciones intra-Latinoamérica, es decir, la forma en que se percibe a la gente venezolana. Y la intervención de Sara nos hace pensar que esto de la racialización no tiene que ver únicamente con color de piel, también se ha racializado a la población venezolana. Y por supuesto esa racialización es diferente cuando se trata de mujeres, cuando se trata de hombres, cuando se trata de personas disidentes en términos sexuales. Creo que dejaría por allí mi respuesta por ahora. Muchas gracias, Mara. Caterina. Muchas gracias, Rafael, por la pregunta. Es la pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Bueno, pero ¿qué han hecho en Madrid? Entonces, para poner un poco en contexto, la administración municipal anterior adoptó el Plan Estratégico de Derechos Humanos que incluía como criterio de planificación estratégico el criterio derechos humanos, género y interseccionalidad. Entonces, con los distintos departamentos luego han tenido que implementar algunas medidas previstas en el plan. Entre las medidas que quiero destacar, me parece muy interesante el trabajo de la unidad de gestión de la diversidad de la policía, que ha puesto en marcha unos protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia, considerando la situación de mujer migrante o LGTBI, mujeres con discapacidad, intentando proporcionar asistencia en función de las distintas situaciones. También hay acciones evidentemente muy dispares. Por ejemplo, se han intentado recoger datos sobre acceso de niños y niñas con discapacidad a los polideportivos, o Madrid Salud ha puesto en marcha un protocolo para atender a las personas sin techo, considerando su género y el estatus migratorio. Pero lo que quiero destacar también es el trabajo de los distritos, y esto creo que es algo muy importante porque nos dice algo de la estructura institucional, de cómo la parte más cercana a la ciudadanía es la que está y donde trabajan también las asociaciones, la que tiene el contacto directo con la población y tiene también el pulso de la situación, ¿no? Por ejemplo, en el distrito de Villaverde se ha puesto en marcha un proyecto de lideresas donde participan mujeres mayores cruzando edad y género, o otra proyecto importante es el de
dar acogida a mujeres migrantes víctimas de violencia en las residencias del ayuntamiento. El problema, por ejemplo, con respecto a este proyecto es que se nos decía que el permiso de residencia no es de competencia municipal, entonces ahí es necesaria la coordinación interinstitucional para que estas acciones puedan ser eficaces. Fuera del Ayuntamiento de Madrid, creo que algunos buenos ejemplos son, como decía, en Vizcaya la ley foral, que ha incluido la interseccionalidad en la ley de igualdad. En Barcelona, la creación de la oficina de datos que recoge datos desagregados. En Terrassa, un proyecto de acción que se ha puesto en marcha en colaboración entre la Universidad de Vic y el Ayuntamiento para proporcionar formación integral al personal del Ayuntamiento a petición del personal del Ayuntamiento. El problema fundamental es que no hay referentes, entonces se hacen pequeñas acciones, pequeños intentos y pues evidentemente hay cabida para muchos fracasos. Antes Rafael me preguntaba por qué desde la filosofía del derecho he empezado a analizar las políticas públicas. Y mi trabajo inicial es un trabajo más teórico, ¿no? Intentando entender qué es la interseccionalidad. Luego he pasado a estudiar la jurisprudencia que ha incorporado la interseccionalidad como criterio interpretativo. Y en esta búsqueda de ver cómo aplicarlo, pues he encontrado que no había legislación que ha incorporado este enfoque, pero que sí había pasado de las recomendaciones internacionales a la planificación política. Entonces, pues me he armado de valor y con un equipo interdisciplinar constituido por politólogas y sociólogas hemos trabajado juntas para ver qué significa esta traducción en la acción política. El problema fundamental es, como hemos destacado antes, que se transforme en una palabra clave que se incluya en todos los planes de acción o en la legislación, pero sin entender su contenido y sin ánimo de transformar la institución de forma que estas discriminaciones interseccionales puedan ser abordadas y eliminadas en la medida de lo posible. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Valderas. Estoy haciendo una estancia de investigación aquí en la Universidad de Málaga. Soy de México y, bueno, represento a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y me parecieron muy interesantes sus ponencias. Las felicito. La verdad es que es un tema muy interesante, la interseccionalidad, que en México sí se ha abordado desde la academia, pero se ha dejado un poco de lado en la práctica. Entonces mis preguntas van encaminado a eso. En México, bueno, quiero exponer rápidamente un caso. Durante la pandemia, como lo mencionaba la especialista Mara, surgió un término que se llama White Mexican, o White Mexican, sí, que es el término entre blanco y mexicano, y se hace referencia a estas personas que tienen un privilegio y que usan de para poder ser racistas, clasistas, sexistas hacia personas mexicanas que tienen forman parte de alguna etnia, de algún grupo indígena, etcétera. Entonces se ha criticado este tipo de personas que viven desde su privilegio y que tienen un poder adquisitivo para poder tener esta posición y poder ser racistas y clasistas, ¿no? Desde el hecho de poder viajar a alguna localidad de México y poder decir, estoy con tal persona artesana y visto sus prendas, pero no le pago lo que le corresponde, o tiene acceso a poder tener un pago, ¿no? Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo ha intentado Colombia en específico hacer este cambio en la comunidad, en la sociedad colombiana, para poder cambiar, para poder
evitar este clasismo, racismo y sexismo que hay hacia las comunidades o hacia los grupos afrodescendientes e indígenas. Yo conozco el caso en México que hay más personas, un grupo más grande indígena que afrodescendiente, por eso hablo más de las personas indígenas. Y la otra pregunta es hacia las dos especialistas. ¿Cómo podemos abordar la interseccionalidad desde las redes sociales? Porque, bueno, lo hemos visto ahora en la parte de los medios, en institucional, académicamente, pero ¿cómo se puede abordar la interseccionalidad? ¿Cómo hacer este activismo? Que los jóvenes, las jóvenes, pues tenemos más a la mano a partir de las redes, de los celulares, pero viéndolo de dos formas diferentes, la realidad europea y la realidad latinoamericana, porque a veces creo que lo que he aprendido desde una persona latinoamericana, vemos a las personas europeas como un modelo a seguir o como un modelo para poder adecuar nuestra realidad o su realidad a nuestro sistema, y creo que no encaja, no compite. Entonces, ¿cómo poderlo hacer desde una realidad europea y una latinoamericana? Gracias. Pues por orden de interpelación, primero Mara y luego Caterina. Gracias. Bueno, también muchas gracias por la intervención del colega mexicano. Creo que es bien interesante también lo que ha sucedido en México, porque justamente en México la ideología del mestizaje ha estado bien arraigada, y eso ha impedido, digamos, el reconocimiento de cómo opera el racismo al interior de la sociedad mexicana. Entonces también vemos que se han dado cambios que en Colombia se habían hecho anteriormente. Eso me permite enlazar con lo que se ha hecho en Colombia. Por ejemplo, la incorporación de las preguntas étnicas en el censo de población. Esto creo que también en México es algo reciente. En Colombia ya se ha hecho en 2 censos, y con todas las dificultades que ha tenido, creo que es importante porque las personas han tomado conciencia de pertenecer a un país que es pluriétnico y multicultural. Sin embargo, lo que me parece a mí preocupante es que las personas siguen entendiendo en general, las personas promedios colombianas, que el asunto del racismo es un asunto únicamente de personas negras, ni siquiera se ve el racismo antiindígena, y que la racialización no es un proceso que compete a todas las personas miembros de la sociedad. Y creo que eso es importante, entender que la racialización es una forma de ordenamiento de las prácticas sociales que nos compete a todas, todos, todes, y que algunos son racializados como blancos, entre comillas, otros como negros, otros como indios, otros como mestizos, y esas distintas formas de racialización nos afectan pues de manera diferenciada. Pero creo que todavía se sigue pensando que el racismo es un asunto de los Estados Unidos, porque es un país de todas maneras donde la línea de color sigue siendo muy fuerte como línea de separación, o que es un asunto del pasado, no como un asunto contemporáneo. Entonces, vía el reconocimiento de la discriminación, se reconoce el racismo. Yo creo que ha habido avances en cuanto a la incorporación de las preguntas étnicas en el censo. También han habido avances legales y se han ganado casos de discriminación legal, se han emitido sentencias que son importantes y que son recogidas para el avance jurídico. Creo que también se han dado campañas en los medios de comunicación, campañas antirracistas en distintos momentos. Pero como les digo, para mí la preocupación es que estas campañas hablan del racismo como el asunto de algunas malas personas que no están educadas y que si se educaran podrían ser menos racistas. Y no se aborda de frente el tema principal, mi modo de entender, que es el racismo estructural. El racismo que justamente es el que está negando el acceso a una vida digna para las personas racizadas en términos negativos. Eso quiere decir acceso a salud, a educación, a vivienda. Y las cifras de las que nos mostraba Sara al inicio, pues son las mismas cifras que se pueden encontrar distintamente distribuidas para la población mestiza, para la población indígena, para la población afrodescendiente, en toda su variedad. También es más fácil hacer campañas publicitarias que acciones afirmativas.
A pesar de que se ha hablado mucho de acciones afirmativas en la educación superior y que de alguna manera se está haciendo, los avances son muy tímidos. Yo creo que el caso brasilero es interesante porque en Brasil sí las acciones afirmativas en la educación superior han dado frutos, porque se realizaron durante 16 años y eso implicó la formación de una masa crítica de profesionales afrobrasileros que hoy son los que están reclamando digamos que están resistiendo en el actual régimen de gobierno bolsonarista, pues que es particularmente racista. Pero esa masa crítica nueva ha sido importante porque también ha sido el producto de políticas de acciones afirmativas. Y yo creo que a las acciones afirmativas les pasa un poco lo que señalaba Caterina, y es que cuando se habla de un tratamiento diferenciado, se lo asimila con algo discriminatorio. Entonces se piensa que cualquier acción afirmativa en el sentido de trato diferenciado, lo que va a hacer es a generar jerarquías. Entonces, efectivamente, falta mucha educación, información y realmente este asunto de la falta de colaboración entre distintas instancias creo que es un cuello de botella muy importante. Pero es decir, al hablar de interseccionalidad también estamos poniendo de presente muchas críticas a las formas de organización social. Formas de organización social que también se traducen en estructuras administrativas. O sea, si llevamos, de alguna manera, si pensamos teóricamente, que es un poco lo que están haciendo en el proyecto que están haciendo con Caterina, estos asuntos, esto nos pone a pensar que habría que reestructurar la forma de organizar las instituciones, que no funcionen como compartimientos estancos, que se piense más en términos de colectivos que de forma individualizada. Es decir, estamos, si quieren, incluso llegando a criticar la neoliberalización de la organización social, que pone en el centro lo que es el acrecentamiento del capital humano en forma individual y no estimula formas colectivas de trabajo. O sea que realmente la solución también pasa por críticas a ese tipo de organización social tan individualizada. Y a la manera de comprender justamente, es decir, esa forma unidimensional de analizar la desigualdad social. O sea, hay muchas cosas por hacer, pero al mismo tiempo hay que celebrar que ya las estamos pensando y ya las estamos haciendo. O por lo menos hemos iniciado el camino. Gracias, Caterina, tú concluyes. Pero sí es un cambio de paradigma, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta, es una pregunta difícil. No escucho, perdón. ¿No escuchas? ¿Sí? ¿Escuchas? Mara, ¿no? ¿Ahora escuchas? No. Pero... bueno, contesto. Espero que ella recupere la conexión. Un ejemplo de una campaña que me parece interseccional es la campaña del 8 de marzo del Ministerio de Igualdad. Pero como decía, donde puedes ver, no sé si la has podido ver, hay una pluralidad de mujeres representadas. Pero como decía antes, la interseccionalidad no puede quedarse en este nivel de representación formal. Si utilizamos un poco la idea de justicia de Nancy Fraser y la pensamos como la justicia constituida por tres patas, la participación es una primera y esta representación formal pertenecería a esta, pero la justicia no es solo la participación, es también el reconocimiento y la redistribución. Si pensamos en la interseccionalidad como un marco de justicia social, no podemos quedarnos en la primera pata. Entonces, las redes sociales
nos pueden servir para la representación, pero no son suficientes para el reconocimiento en la redistribución. Yo sé que bueno, estudio me dedico a la interseccionalidad desde que he empezado el doctorado. En los últimos años, cuando he hablado de interseccionalidad en las clases, a diferencia que en los años anteriores, las alumnas sobre todo sabían, conocían el término, porque efectivamente hay contenido en la red. Esto tiene lados positivos, también negativos, porque hay muchas fake news también en la interseccionalidad, pero desde luego la interseccionalidad ahora es algo del que se habla. Insisto, no puede quedarse en campañas donde hay una representación de la diversidad entre las mujeres o de la diversidad de la población, porque la justicia no es solo esa representación formal. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Pues creo que estamos en momento casi para... ¿Tú quieres tomar la palabra otra vez? Sí, yo querría aprovechar, no querría abusar de la paciencia de las ponentes, pero es un lujo teneros. Entonces querría aprovechar para pediros vuestra opinión. Es una reflexión lo que pido, no voy a hacer una pregunta acerca del momento actual que vive el feminismo, polarizado, enfrentado, fundamentalmente en torno a una pregunta respecto de cuál es el sujeto del feminismo. ¿Quién es la mujer de la que hablamos cuando hablamos de la mujer? Y ahí nos encontramos con que no solo estamos hablando de feminismo y cómo lo entendemos, sino también de cómo cruza con el racismo y con el clasismo. El otro día leía un reportaje en el cual se incluían opiniones a pie de calle de una mujer que decía las feministas blancas se quejan del techo de cristal. Mi problema es que no puedo entrar en el mercado laboral. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión respecto del momento que vive el feminismo, donde nos estamos encontrando con debates a propósito de cuestiones tan materiales como esta. Pues tenéis la patata caliente por el orden en el que queráis. Tanto monta tanto, Mara Caterina Mara, como ¿quieres? Caterina Mara. Oh. Está bien, como quieras. Bueno, yo creo que Rafael ha señalado, a mí me parece un momento también fructífero. Es verdad que es un momento difícil, pero al mismo tiempo es un momento de revitalización del feminismo. Lo que yo veo personalmente, habiendo participado en una escuela de estudios de género desde hace más de 20 años, es que las estudiantes que llegan tienen otras preguntas, y que las jóvenes generaciones feministas ya no conciben el feminismo como únicamente ocupado de los temas del género. Yo recordaba algo, es decir, en el año 1975, cuando se hizo la Conferencia Mundial de Población en México, cuando Domitila Chungara, esta líder del Comité de AMA Siglo XXI, que acompañaba a los mineros del estaño de Bolivia, intervino. Ustedes no sé si recuerdan ese testimonio del que se ha hablado mucho, que dice, si me permiten hablar, porque a ella le negaron la palabra en esa conferencia mundial y le decían que pusiera por un momento, entre paréntesis, el sufrimiento de su pueblo y se dedicara a hablar de asuntos de mujeres. Y ella interpela a la presidenta de la Comisión Mexicana diciéndole, mire, si hablamos de asuntos de mujeres, en realidad no tenemos mucho en común. Y empieza a señalar justamente esas diferencias de clase. Pero bueno, desde entonces también ha corrido mucha agua bajo el río y se ha hablado cada vez más de diferencias. A mí lo que me parece potente del proyecto feminista es que hoy en día es un proyecto de sociedad, es un proyecto de sociedad que no solamente se está ocupando del tema de las mujeres, sino que es una alternativa política para pensar la convivencia en el planeta, que ha puesto en el centro, por ejemplo, temas como el trabajo de cuidado y la ética de cuidado. Y justamente como desde esa óptica, entender pues que está muy ligado a todo lo que sucedió durante la pandemia, pero que me parece que eso es algo esperanzador. Poner en el centro la vida y que eso se asocia al feminismo, para mí es un orgullo. O sea, qué bien.
Entonces, creo que también ese debate, ¿quién es el sujeto político del feminismo? Ese sujeto político se ha ampliado y al mismo tiempo es importante porque ese sujeto político sigue teniendo rostro de niñas y de mujeres, y hay que seguirlo diciendo. Entonces no hay que perder ese vínculo con esto situado, y es entender que las mujeres y las niñas concretas están sufriendo niveles de desigualdad mayores en muchos ámbitos, un poco para traer a colación lo que señalaba Sara. Es decir, existe, por supuesto, un clasismo que también es sexuado, un racismo que es sexuado, formas de discriminación que tienen que ver con el género. Pero no es ponerlo en el centro y poner en competencia. Entonces, pues yo lo veo como algo difícil, pero esperanzador. Gracias por la pregunta, que igual es una provocación, pero yo creo que no es algo nuevo. Los feminismos no hegemónicos siempre han luchado por tener acceso a tener voz, ¿no? Y hoy tienen voz. Esta es la diferencia. El feminismo afroamericano desde siempre ha cuestionado, ¿no?, cuál era el sujeto del feminismo. Sí, de hecho, justamente el Combahee River o otros colectivos en los años 70 justamente decían yo también soy mujer, Sojourner Truth no soy acaso yo también una mujer y tengo brazos fuertes y trabajo. O sea, yo creo que desde el feminismo marxista, el feminismo afroamericano, el feminismo postcolonial, siempre se ha cuestionado que los problemas de género no son solo los de la clase media, segundo trabajo en el hogar, que tiene problemas de conciliación porque tiene la suerte de tener un trabajo. Ahora, efectivamente, lo que ha cambiado en España es que las voces de las feministas no son solo las feministas blancas, se oyen también otras voces, voces de feministas extranjeras, feministas racializadas, feministas con velo. Entonces, esto crea un problema así de imagen, para así decirlo, porque el feminismo ha tenido que luchar para conseguir un espacio político y lo ha conseguido en España, y ahora se encuentra con que este espacio tiene que abrirse, ¿no? Tiene que ser un espacio donde tienen que tener voz también, opiniones o situaciones distintas de las que han sido puestas sobre la mesa hasta ahora. Pero estoy de acuerdo con Mara y yo creo que es algo positivo, no es algo que debilita el feminismo, y repito, como decía Judith Butler, los desacuerdos son lo que mantiene vivo el feminismo, aunque para institucionalizar luego los enfoques hay que encontrar una coherencia y quitar los matices más problemáticos. La existencia de estas contradicciones y tensiones hacen que siempre se busque una solución mejor, que se encuentre otro acomodo y se vaya ajustando. Por esto creo que pensar que antes tenemos que hacer realidad el mainstreaming y luego la interseccionalidad no es posible, porque el mainstreaming nunca será realidad, siempre nos vamos a ajustar, a hacer algo mejor, encontrar nuevos caminos. Entonces, si la interseccionalidad no se mete desde ya, nunca va a entrar. Pues a pesar de que la patata era caliente, creo que la habéis sabido gestionar ambas perfectamente. Creo que ahora sí, ya en la hora del cierre, les recuerdo que esta sesión de hoy, una vez que nuestros compañeros del CTI, a los que damos las gracias, la editen, pues tendrán la posibilidad de poder revisitarla, y porque seguramente se sacarán también datos y conclusiones interesantes, y que el simposio no termina aquí, sino que mañana a las 12 están de nuevo convocados. Así que muchísimas gracias. Y mañana, si es posible, más y mejor.
Un gusto coincidir, Mara. Hasta luego. También un gusto coincidir. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias por la invitación. Gracias. También ha sido un momento de aprendizaje. Hasta la próxima vez entonces. Adiós. Adiós. Hasta luego.